Bueno, vamos a hablar hoy acerca de diferentes organelas que tiene la célula. Vamos a analizar parte estructural y parte de funcionamiento de la mayoría de ellas. Entonces, creo que la primera en la que podremos empezar es la membrana celular o membrana citoplasmática. Bueno, Eh, la idea de una membrana, por supuesto, consiste en que se tenga que separar la parte interna de la parte externa de una célula. Y el objetivo es muy sencillo, digamos, ¿para qué va a querer la célula hacer eso? Bueno, muy fácil. Pues obviamente va a haber mucho ambiente externo, muchas sustancias externas que van a querer entrar a la célula, pero no solo querer entrar a la célula. Por ejemplo, van a querer desarmar la célula. Van a querer aprovecharse de las cosas que tiene adentro la célula. Y a la célula, obviamente, pues no le sirve. Entonces, claro, la idea es crear una membrana citoplasmática, ¿verdad? Okay. Resulta de que esa membrana lo que va a hacer es separar, ¿verdad?, los ambientes. Pero entonces resulta de que deberá tener una constitución. Y claro, la membrana está hecha de lípidos. ¿Okay? Está compuesta por fosfolípidos y proteínas. Y como se ve aquí en la imagen, ¿verdad?, se dice que es una capa doble de fosfolípidos, porque tenemos la misma capa de, eh, de lípidos acá arriba y tenemos la misma capa de lípidos aquí abajo. Está compuesta de dos partes principales, una que es hidrofílica, que le encanta el agua, esa es la parte polar, aquí es donde está el grupo fosfato, mientras que hay una parte que es la hidrofóbica, que es la parte no polar, que no le gusta el agua. Entonces, claro, esto es un trozo de membrana, pero en realidad una célula debería de verse de esa forma. Resulta de que si esa membrana no fuera permeable, o sea, no dejara pasar nada, pues la célula tendría un problema, no podría comunicarse con la parte externa, la parte exterior. Y entonces, claro, el problema sería en que cómo haría la célula para captar cosas que le sirvan y claro, también desechar cosas que ya no le sirvan. Bueno, resulta que la función de la parte hidrofóbica, esta parte verde que está aquí, perdón, la parte amarilla que está aquí en el centro, restringe el paso de agua y iones solubles. Iones son iones solubles como por ejemplo el sodio o el potasio, que se ocupan en el intercambio iónico, por ejemplo, en una neurona, o la misma agua o el mismo oxígeno que la célula necesita. Pero aún así, hay sustancias con carga y también agua, oxígeno, que pasan a través de la membrana. ¿Cómo es que eso ocurre? Bueno, eso ocurre por medio de un proceso que se llama endocitosis. La endocitosis es, lo que vamos a poner aquí en la imagen, es, por ejemplo, pues aquí tener lo que la célula tal vez ocupe, se manda la instrucción a la membrana de que empiece a encorvarse, a eso se le llama invaginación, y vea cómo se cierra, encierra lo que la célula ocupe y se crea una vesícula. ¿Okay? Esa vesícula muy posiblemente se le vaya a adherir un lisosoma, que ya lo vamos a ver más adelante, y empiece a degradar o a sintetizar lo que tenga adentro esa vesícula. Ese es el proceso de endocitosis, que es meter cosas que definitivamente por la membrana no van a pasar. Y exocitosis más bien es, ahora sí, es el desecho de cosas. Y entonces vea cómo la vesícula se pega a la membrana y al pegarse a la membrana saca lo que la célula ya lo estableció como desecho.
Excelente. Entonces, resulta que esta membrana, como le había dicho, tiene sus cosas. En las proteínas, en la membrana, tienen funciones especializadas y de transporte selectivo. Las periféricas están unidas a la membrana, pero las integrales están inmersas en esa membrana. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, tenemos aquí la membrana, ¿verdad? Además, vamos a ponerle un fondo blanco. Tenemos aquí la membrana y, por ejemplo, tenemos una bomba de potasio o una bomba de sodio. ¿Sí? Esas son las que están inmersas en la membrana. ¿Sí? Forman parte de ella. O sea que estas pelotitas verdes y esta parte de las colitas de ellas se hacen a un lado y están ahí las bombas. Y claro, el potasio tendrá la ventaja que solo podrá pasar por aquí, ¿verdad? Entrará por aquí a la célula o saldrá de ella, dependiendo de lo que quiera pasar, la célula que necesite. Y este solo será selectivo para el sodio. ¿Okay? Pero también hay otras que están, pongámosle así, en la superficie. Y son, por ejemplo, esta que está acá. ¿Okay? Que entonces tenemos una parte que va más allá de la superficie, se sale, ¿verdad? Y esta proteína se va a encargar de recibir lo que posiblemente la célula ocupe, pero que no necesariamente sea, por ejemplo, iones cargados en forma positiva, ya sea sodio o de potasio. Muy bien, pero entonces vea que tenemos de los dos tipos, los que están inmersos en la membrana o los que están en su periferia. Entonces, resulta que la membrana no es sólida, ¿ok? La membrana no es sólida, no es algo rígido, no es como una membrana hecha de concreto. Entonces, los fosfolípidos y las proteínas lo que hacen es que son libres de moverse, ¿ok? De moverse aleatoriamente. Bueno, perdón, aleatoriamente no, lateralmente. Y a ese modelo se le llama modelo fluido mosaico. Perdón, que es que estaba buscando un video que creo que nos va a servir para interpretar aún mejor el asunto de qué es un modelo de fluido mosaico. ¿Ve? Pues tenemos una membrana que tiene la capacidad de moverse. ¿Ve? Cada unidad de esa bicapa fosfolípida tiene la capacidad de acomodarse después de sentir una perturbación, como por ejemplo el que estaba ahí. Aquí tenemos, por aquí se ve una, bueno, ahí están los canales, ¿verdad? Entonces vea cómo por esos canales pasan elementos selectivos. Ahí viene el ATP. Y bueno, ahí ve una célula deshecha, pero también tenemos las otras proteínas que son las periféricas, que eran como unos arbolitos que se veían por ahí, ¿verdad? Que pues también están adheridas a lo que es la membrana. Entonces es algo dinámico, no es algo rígido. Puede moverse. Excelente. Bien, sigamos hablando un poco más de la membrana. Resulta que hay células, como por ejemplo las neuronas, que tienen una característica especial. Por ejemplo, en la comunicación bioquímica de una neurona a otra. Lo interesante es que, por ejemplo, las dendritas, el soma o el cuerpo celular, el axón y la zona sináptica. Cuando una neurona quiere mandar neurotransmisores a la siguiente, a su vecina, pues claro, aquí tienen que haber vesículas que se van a encargar de lanzar esos neurotransmisores al espacio sináptico. Pero la otra neurona, la que va a recibir esos neurotransmisores, deberá tener estas proteínas en su
en su membrana celular, ¿verdad? Que capten esos neurotransmisores, ¿ok? Entonces que este lo reciba el neurotransmisor y lo meta a la célula, para que la célula pues haga lo que ella considere necesario hacer con ese neurotransmisor, que eso lo veremos cuando hablemos de fisiología neuronal. Pero entonces hay células que tienen proteínas en su membrana especializadas para ciertas funciones, como por ejemplo las neuronas. Las funciones de las proteínas van desde soporte estructural, transporte de moléculas a través de la membrana y control enzimático de reacciones químicas en la superficie. Algunas proteínas funcionan como receptores para hormonas y otras moléculas regulatorias que arriban a la superficie externa. Entonces vea qué curioso el asunto de la sangre. Las proteínas receptoras son específicas para un receptor particular, como una enzima específica para un sustrato. O hay otras proteínas que sirven como marcadores de antígenos para un tipo de sangre, por ejemplo. ¿Sí? Que eso lo tienen los glóbulos rojos. ¿Sí? Que eso es un glicolípido. Que lo que hace es determinar qué tipo de sangre tiene una persona gracias a esa proteína que se encarga de hacer un marcador de antígeno para el glóbulo. Ahora, otros son carbohidratos en la membrana que poseen cargas negativas. Por ejemplo, mantienen a los glóbulos rojos separados. Eso es algo muy interesante. Los glóbulos rojos no se atraen, ¿ok? Se repelen. Y es por eso, porque hay ciertos carbohidratos, porque también hay carbohidratos, ¿verdad? En la membrana, que se encargan de separar esos glóbulos. Y eso forma parte también de la estructura de la membrana. Excelente. Bueno, seguimos hablando y nos encontramos del citoplasma y el citoesqueleto. Resulta que todo el material interno de la célula, ¿verdad? Excepto el interno del núcleo, ¿verdad? Que eso es una zona altamente valiosa para la célula, se le llama citoplasma. Entonces, vamos a ver aquí, tengo una imagen. Vamos a hacerlo un poquito grande para que se vea. ¿Okay? Entonces, claro, ya aquí estamos viendo la parte interna de la célula. Y entonces, por supuesto, tenemos el núcleo, ¿verdad? Que es donde está la parte importante, el material genético. Y entonces ya empezamos a ver las otras organelas, ¿okay? Alrededor, por ejemplo, del núcleo, donde vamos a tener el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, las mitocondrias, el peroxoma, los lisosomas, los ribosomas de este lado. Pero bueno, todo está inmerso dentro de ese citoplasma. Ahora imagínese usted, pongámoslo así, veámoslo desde el punto de vista de entropía, hablemos de la física. Imagínese que usted tiene ese montón de organelas ahí, viajando como les dé la gana, moviéndose como les dé la gana, y entonces el núcleo necesita mandar una instrucción o mandar algo al aparato de Golgi. Necesita comunicarse al aparato de Golgi que está acá. Entonces, imagínese usted que este aparato de Golgi anduviera como le dé la gana por todo el citoplasma. Y el núcleo diga, bueno, necesito que se mande a sintetizar, qué sé yo, proteínas o lípidos. Entonces, claro, la trayectoria es pasar primero por el retículo endoplasmático rugoso, de ahí mandarán al aparato de Golgi, okay. Pero ¿dónde diablos está el aparato de Golgi? Ahí, si anduvieran aleatoriamente como les dé la gana, va a ser muy difícil o se va a gastar más tiempo y energía tratando de encontrar el aparato de Golgi. Esto es una célula animal, ¿verdad? Y esto es una célula vegetal. Claro, la diferencia es que en la célula vegetal tenemos lo que son los cloroplastos, ¿verdad? Y la vacuola central, que en el animal no la posee.
y tampoco los cloroplastos. Pero volviendo al citoplasma y al citoesqueleto, entonces resulta que las estructuras que están en el citoplasma se llaman las organelas y el citosol es el fluido que rodea las organelas. El citosol no es homogéneo, está organizado en una estructura altamente compleja, que es una red que rodea las organelas, que son los microtúbulos y los microfilamentos. Resulta, vamos a ver si encuentro la imagen, aquí está, para que lo vean con un poco más de detalle. Resulta que estos microtúbulos y estos filamentos intermedios le va a dar una constitución a la célula, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una mitocondria, ¿la ven? Y por ejemplo, aquí tenemos el retículo endoplasmático rugoso, y entonces pasan por aquí microtúbulos. Esos microtúbulos se adhieren los filamentos intermedios que van a formar una red para darle consistencia, un orden a las organelas dentro del citoplasma. Y tenemos aquí abajo los filamentos de actina, ¿verdad? Aquí están los filamentos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Estos microtúbulos están hechos por esas bolitas que son tubulinas, son dos tipos, alfa y beta, que si usted los pone en una sola fila, es lo que estamos marcando acá como protofilamento. Y están agrupados en grupos de 3. Es algo muy interesante. Bueno, la red de microfilamentos y microtúbulos funciona como el citoesqueleto. Los microtúbulos son tubos cilíndricos de 20 a 25 nanómetros de diámetro y están compuestos por subunidades de tubulina alfa y beta, como les decía. Esta estructura del citoesqueleto no es rígida y se puede mover rápido y reorganizar a su antojo. Entonces, vamos a ver si la tenemos por acá. Vamos a ver qué se me hizo. Por ley de Murphy se me perdió, pero ya lo vamos a encontrar. Aquí está. Okay, entonces, para que lo puedan ver en un video, entonces vean cómo dentro de la célula, ven, ahí es donde van los filamentos, el citoesqueleto, vemos filamentos intermedios, ahí se van haciendo las unidades de tubulina, se van armando para ir formando los filamentos de actina, etcétera. Y entonces vea que se pueden cortar, se pueden volver a armar cada uno para ir formando citoesqueleto. Y bueno, vean, por ejemplo, es de transporte. Eso es una proteína que se encarga de mover vacuolas dentro del citoplasma de la célula. Y eso que está ahí, ese centro, vamos a verlo de nuevo. Ese centro que está ahí es el centrosoma, ¿verdad? Que es de donde van a salir los tubos los microtúbulos, los microfilamentos y toda la estructura del citoesqueleto. ¿Ve? Esos eran los famosos centrosomas. La miosina y la actina son, por ejemplo, los responsables de la contracción muscular asociados a microtúbulos y microfilamentos. Es una de las características. Esa que iba caminando por el microtúbulo. Vamos a ver, aquí está. Esa que está ahí, que lleva la vacuola caminando, es toda graciosa. Yo creo que sí. Se llaman dininas. Dininas eran. Creo que sí se llaman dininas. Y vea que muy fácil. Lo que hacen es transportar vacuolas. No sé si será una vacuola de desecho o no.
Pero bueno, se mueven por ahí, se mueven por el citoesqueleto. Entonces, el citoesqueleto es un complejo vial, ¿verdad? Es una red en el sistema celular, y es que organelas grandes como el núcleo o pequeñas como vesículas y grandes como las proteínas viajan dentro de la célula a lugares específicos utilizando esa estructura. Las miosinas, a lo largo de los filamentos de actina, las quinesinas y las dininas, ahí está, era esa, la famosa dinina, a lo largo de los microtúbulos mueven cargas. Para eso es el citoesqueleto, para mover cosas. Como por medio, como si fueran carreteras. Bueno, vienen los lisosomas. Una historia muy interesante, bueno, es que la célula fagocita proteínas, polisacáridos y lípidos. ¿Okay? La fagocitosis es simplemente que la célula dice, bueno, necesito, vamos a ver, vamos a poner aquí una imagen, necesito algo específico, una proteína. Entonces, claro, si alrededor de la célula se encuentra, ¿verdad? Entonces lo que hace es la célula comérsela prácticamente. Y entonces hace esto. Esta sería la fagocitosis, ¿ve? Entonces la comida entra por aquí y la célula lo que hace es que hace una vesícula de comida. Pero la vesícula de comida llegará un amigo a pegársele. Ese es el lisosoma primario, son dos. El lisosoma primario se pega a la vesícula de comida para hacer la digestión, o sea, romper lo que hay allá adentro de la vesícula de comida. Ojo una cosa, eso ya lo vamos a ver, estos lisosomas son muy peligrosos porque tienen muchas enzimas digestivas que van a degradar el alimento que ocupa la célula, ¿verdad? Este es el lisosoma primario y este es el lisosoma secundario, ya cuando está la parte de la comida adentro, digiriéndola por medio de enzimas. Resulta que esos lisosomas, ¿okay? Tienen 60 enzimas, dice acá. ¿Okay? Las enzimas digestivas de la célula están aisladas del citoplasma y dentro de los lisosomas, el cual posee 60 enzimas. Las moléculas grandes de proteínas, polisacáridos y lípidos primero deben ser digeridos en subunidades pequeñas y así pueden cruzar la membrana y entrar al citoplasma. Por eso es que se ocupan los lisosomas. ¿Sí? El lisosoma primario contiene solo enzimas digestivas en un ambiente más ácido que el citoplasma. Por eso es que, digamos, si se rompe el lisosoma, posiblemente la célula se muera. Porque esas enzimas digestivas se comerán todo lo que tenga a su alrededor. Este lisosoma se fusiona con la vacuola de comida, como lo vimos anteriormente, y forma el lisosoma secundario. La digestión de estructuras con lisosomas es lo que se llama autofagia. En el autofagio se pueden hallar bacterias potencialmente dañinas. Entonces la vacuola que se forma en esas condiciones se llama autoflagosoma, donde al unirse a un lisosoma con sus enzimas pueden desintegrar un virus, por ejemplo. Un dato curioso es que estas autoflagosomas pueden engullir partes del citoplasma y varias organelas antes de fusionarse a los lisosomas. Y es un tipo de autoflagio al evitar que la célula se nutra. Y al devorar estructuras de la célula puede liberar moléculas que necesita. Eso pasa cuando usted le corta los suministros nutrientes a la célula y la célula necesita nutrientes de alguna forma. Entonces hace eso. Manda a romper sus propias organelas. Es como un intento suicida, ¿verdad? Okay. Esto es la parte de que los lisosomas, cuando hay una organela que está dañada, por ejemplo, ve esta mitocondria que aquí está dañada o vieja, el lisosoma va y lo rompe totalmente. ¿Ve? Lo degrada, lo sintetiza. Y eso, esos lisosomas, nacen del aparato de Golgi, ¿okay? Que más adelante vamos a hablar de él.
unido con los retículos endoplasmáticos. Pero ahorita llegaremos a ese punto. Las mitocondrias. Bueno, aquí tengo una mitocondria. Resulta que la mitocondria es una organela muy interesante. Resulta que es la organela encargada de producir energía en la célula. Varían en tamaño y forma. Poseen una membrana externa e interna, separados por el espacio intermembrana. Membrana externa, membrana interna. La membrana interna está caracterizada por tener muchos dobleces, que se llaman cristales, y al conjunto de ellos se le llama matriz o matriz. La matriz y cada uno de estos dobleces que está aquí es el cristal. Contiene su propio ADN heredado de la madre, siempre de la madre. O sea, imagínense que usted tiene entonces 23 cromosomas paternos, 23 cromosomas maternos, y aparte de eso, tiene 37 cromosomas maternos incluidos, pero en las mitocondrias. Es muy primitiva, con forma circular y de doble hebra. Son esos puntitos azules que usted está viendo en la figura que dibujé. Muy bien. Ahora, resulta que la mitocondria es una organela muy particular. Resulta que como la mitocondria tiene ADN, se cree que la mitocondria se originó de otro organismo y en algún momento invadió a la célula originando una simbiosis. Entonces, vea qué curioso, de la célula eucariota, ¿verdad?, que significa núcleo verdadero, que tiene núcleo, parece ser que la mitocondria antes pudo haber sido una protobacteria. Mientras, si lo analizáramos en la célula vegetal, el cloroplasto parece ser que antes era una cianobacteria, que en algún momento empezó a trabajar con la célula en forma de simbiosis, porque ve que curioso, de ese ADN mitocondrial que tiene 37 genes y codifican 13 proteínas que se necesitan para la fosforilización oxidativa, que es parte esencial de la respiración aeróbica que hace la mitocondria, resulta que la mayoría de proteínas que ella hace va a ese apartado. O sea, la mitocondria como tal necesita de la célula para vivir. Y por supuesto la célula necesita una central eléctrica, una central energética, pongámosle así. Entonces, por supuesto que es una simbiosis porque se ocupa una de la otra. Las neuronas tienen alta energía a partir de la respiración aeróbica que ocurre en la mitocondria. Y como un dato muy interesante, que lo voy a dibujar aquí, los espermatozoides, ¿verdad? Cabeza, cuello y cola o flagelo. En esta parte de acá del cuello tiene muchísimas mitocondrias. Y claro, tiene que tenerlo, tiene que haber muchas en ese cuello, porque se necesita una gran cantidad de energía para que el espermatozoide mueva la cola. Porque recuerde, si un espermatozoide no mueve la cola, ninguno estaríamos aquí. Entonces vea usted qué importante es que esas mitocondrias no fallen. Bueno, llegamos a los ribosomas. Los ribosomas son conocidas como las fábricas de proteínas. Y es acá donde se producen las proteínas de acuerdo al ARN mensajero. Ese ARN mensajero que en algún momento transcribió el ADN del núcleo, sale del núcleo y la idea es que se tope un ribosoma. ¿Okay? Los ribosomas se hallan en el citoplasma muy cercanos a lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Bueno, ahorita les pongo un video para que los vea funcionar, pero es muy sencillo. Está compuesto de una subunidad grande, que es esta aquí, una subunidad pequeña, que es esta de abajo,
aquí va el ARN mensajero, ¿verdad? Entonces ellas actúan como una hamburguesa, se pega una arriba y la otra abajo. Este es el ARN traductor y él va a leer un codón o 3 bases que se encuentren dentro del ARN mensajero. Él lee en grupos de 3 y depende a lo que lea, formará un aminoácido y la cadena de aminoácidos forma la proteína. O sea, esto es una pequeña fábrica en miniatura, pongámosle así. Y entonces acá tenemos el video donde vemos cómo empiezan a salir del núcleo, ¿verdad? Al ARN mensajero, y vea cómo avanza y se pega con el ribosoma. Y entonces el ribosoma lo que hace es empezar a transcribir y generar la proteína. Y esa proteína se irá hacia donde la célula lo amerite, donde la célula lo necesite, donde lo ocupe. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Ah, mira, ahí va la amiga. Todavía no ha llegado a vaciar la vacuola. Muy bien. Los ribosomas pueden estar libres, flotan en el citoplasma o adheridos al retículo endoplasmático, en la parte exterior de la envoltura o en la parte, exterior de la envoltura nuclear. El retículo endoplasmático con ribosomas adheridos se conoce como el retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Vamos a hablar de él. Aquí en esta línea punteada estaría el núcleo. Entonces a la pura par estaría el retículo endoplasmático rugoso, que es este azul con puntitos rojos. El retículo endoplasmático rugoso es un sistema de membranas que posee en su superficie ribosomas. Son abundantes en células activas, en síntesis de proteínas y secreción, como lo son las glándulas endocrinas y exocrinas. Para que lo recordemos acá, estas son algunas de las glándulas, ¿verdad? ¿Okay? La glándula pituitaria, la glándula pineal, la tiroides, el timo, el páncreas, las glándulas adrenales, los testículos o los ovarios en el caso de la mujer, ¿verdad? Forma parte del sistema endocrino. Entonces, pues son muy abundantes en esas zonas porque se ocupa mucha síntesis de proteína. Las proteínas sintetizadas son exportadas desde la célula, enviadas en lisosomas o vacuolas hacia la membrana, por ejemplo. Las proteínas sintetizadas pueden agregársele una cadena corta de carbohidratos para formar glucoproteínas. Las proteínas que son para desechar se envían primero al aparato de Golgi para modificaciones y luego ser llevado o a otros lugares o definitivamente afuera de la célula. En el retículo endoplasmático liso, en este retículo se sintetizan las hormonas esteroides, por ejemplo. La mayoría de los lípidos de la membrana se ensamblan acá y luego se envían a cualquier parte de la célula que necesite partes de membrana. ¿Ok? En este lugar se almacena mucho calcio en forma de ion y resulta que mantiene los niveles bajos en el citoplasma, permitiendo que ese calcio participe en la transmisión de señales en células musculares, por ejemplo, para disparar la contracción muscular. Células que llevan a cabo extensa síntesis de lípidos, como los testículos, intestino y cerebro, tienen abundantes retículos endoplasmáticos lisos. Me acuerdo que tengo un amigo que
toma una cerveza y se emborracha. No me sorprendería que él fuera una persona que tenga en el hígado células que tengan un retículo endoplasmático reducido, porque resulta de que lo que es en el hígado, esos retículos endoplasmáticos lisos modifican sustancias foráneas en hacerlas menos tóxicas, como por ejemplo el alcohol. Entonces acá trabajan mucho los retículos endoplasmáticos lisos en la desintoxicación. ¿Ve? Por ejemplo, aquí es donde se neutraliza la penicilina. Es un ejemplo. ¿Ve? Las células que sintetizan proteínas que son secretadas tienen retículos endoplasmáticos lisos extensos. Entonces aquí sintetizan hormonas, lípidos. ¿Okay? Se ensamblan acá y se envían a cualquier otra parte del cuerpo. Almacena mucho calcio. En cambio, vea que el retículo endoplasmático rugoso se encarga más del asunto de las proteínas, claro, porque tiene los ribosomas a la par. El aparato de Golgi funciona en la recolección, empaque y distribución de moléculas sintetizadas en una ubicación y utilizadas en otra dentro de la célula. ¿Okay? Recolección, empaque y distribución de moléculas sintetizadas. Este aparato de Golgi es como el correo. Entonces, de las partes del aparato de Golgi, resulta que tiene dos caras. La cara que hace el retículo endoplasmático, que es por donde va a entrar la vesícula de transporte que trae material, es la cara cis, que es el lugar donde llegan las vesículas de transporte que salen del retículo. En el aparato saldrán por la cara trans, por esta de acá, donde se descargan en vesículas secretoras. Las proteínas y lípidos fabricados en las membranas del retículo endoplasmático liso y rugoso se transportan al Golgi y se modifican en su recorrido. Eso es algo inclusive que todavía está en debate, ¿verdad? ¿Cómo es que eso se lleva a cabo? Porque esto es un complejo red de membranas y entonces se ve nada más donde viene saliendo aquí la protuberancia, ¿verdad? En la vesícula de formación de lo que posiblemente acá no servía tan bien para la célula, pero acá ya salió, digámosle que pasado por control de calidad. La alteración más común es la adición y modificación de cadenas cortas de azúcar, formando glucoproteínas y glucolípidos. En Golgi se sintetizan partes de la membrana celular que necesitan cambio. Aquí también ven en el aparato de Golgi. Los peroxisomas, no los dibujé aquí, pero son microcuerpos, son puntitos prácticamente, que contienen enzimas envueltas en la oxidación de los ácidos grasos. Sus proteínas son sintetizadas por los ribosomas y se pueden formar por la fusión de vesículas del retículo endoplasmático. ¿Sí? Esos son los peroxisomas. Y para terminar, hablaremos de una organela que es muy importante para la vegetal, que es el cloroplasto. El cloroplasto otorga una ventaja a los organismos que la poseen, y es que se fabrica su propio alimento. Poseen un pigmento fotosintético llamado clorofila, que es el que le da el color verde a las plantas. Los cloroplastos son más grandes que las mitocondrias. Las membranas apiladas en su interior se llaman granas. Estas moneditas, aquí esta columna de moneditas se llaman una grana. Y se encuentran dentro de la membrana interna. Tiene membrana externa y membrana interna, como las mitocondrias. El cloroplasto puede tener más de 100 granas y cada una posee docenas de estructuras en forma de discos llamados tilacoides.
En la superficie de los tilacoides es donde se encuentran los pigmentos fotosintéticos que capturan la luz. Alrededor de la tilacoides está el estroma, que es donde se encuentran las enzimas para sintetizar la glucosa en la fotosíntesis. El cloroplasto igual tiene un ADN exactamente igual que la mitocondria. Y entonces, bueno, aquí la membrana tilacoides, ¿verdad? Los tilacoides, que es cada uno de los disquitos, la grana, que es la fila de los disquitos, el estroma, que es la región ahí donde se encuentran las enzimas para sintetizar la glucosa, y yo creo que es la organela más importante que podemos tener a nuestro alrededor. Es la que produce la fotosíntesis. Y bueno, muy bien, hasta ahí terminamos las organelas. Un repaso básico general de las organelas de la célula.